El viento de la mañana acariciaba los árboles del enorme jardín de la mansión, mientras Daniel, con las manos llenas de tierra y el overol manchado, caminaba entre los senderos cuidadosamente diseñados. Nadie, ni siquiera los empleados de la casa, podía imaginar que aquel hombre silencioso y trabajador era en realidad el dueño de una de las fortunas más grandes del país. Para todos, Daniel era simplemente un jardinero recién llegado, un hombre reservado que pasaba desapercibido entre flores y arbustos. Pero detrás de su apariencia humilde, su corazón estaba ocupado por una misión mucho más importante: encontrar a alguien capaz de amar a su hija Clara, una niña huérfana de 7 años, sin importar su riqueza ni su posición social. Daniel había pasado años rodeado de personas interesadas solo en su dinero. Familias, amigos y conocidos que se acercaban por interés y no por afecto verdadero. La decepción y el desencanto habían erosionado su confianza, y por eso había decidido fingir ser alguien común. Su plan era simple en apariencia: descubrir quién tenía un corazón puro, capaz de entregarse con sinceridad y cariño a una niña que, aunque pequeña, merecía todo el amor del mundo. Pero la tarea resultaba más complicada de lo que había imaginado. Clara, con su cabello rizado y ojos llenos de curiosidad, corría por el jardín sin preocuparse por la opulencia que la rodeaba. Su risa ligera y contagiosa parecía iluminar cada rincón de la mansión, y Daniel la observaba desde lejos, recordando la promesa silenciosa que se hizo a sí mismo. No permitiría que nadie dañara su mundo ni su inocencia. Cada abrazo, cada juego, cada pregunta que ella hacía, lo hacía reflexionar sobre la importancia de las acciones simples y sinceras en la vida. Una mañana, mientras colocaba nuevas flores en los parterres, Daniel vio entrar a Valeria, la nueva empleada de la cocina. No era una mujer espectacular en apariencia, pero había algo en su mirada que despertó inmediatamente su atención: honestidad, generosidad y un brillo natural que no se podía fingir. La observó mientras ayudaba a un anciano vecino que había tropezado en la calle, sosteniendo sus bolsas con cuidado y sonriendo con una calma que parecía irradiar bondad. En ese momento, Daniel sintió una mezcla de curiosidad y esperanza. Quizás, solo quizás, Valeria era la persona que él estaba buscando. Durante los primeros días, Daniel se mantuvo al margen, fingiendo torpeza con las herramientas del jardín y hablando con voz humilde, evitando revelar cualquier indicio de su verdadera identidad. Cada gesto de Valeria, cada acto de bondad, cada sonrisa que ofrecía a Clara, era cuidadosamente registrado en la memoria de Daniel. Poco a poco comenzó a notar detalles que los demás pasaban por alto. Cómo se inclinaba para recoger una hoja caída sin que nadie la viera, cómo consolaba a los perros del vecindario que parecían asustados, cómo sus palabras lograban calmar a Clara en momentos de miedo o frustración. Pero Daniel también sentía un miedo profundo. ¿Qué pasaría si Valeria descubría su secreto antes de que él pudiera estar seguro de su corazón? ¿Y si todo se desmoronaba? Si el afecto que Valeria mostraba hacia Clara se basaba en algo diferente a lo que él esperaba. Cada mirada de Valeria era un recordatorio de que su plan era delicado y que cualquier error podía arruinar la confianza que empezaba a construirse. Aún así, Daniel no podía evitar sentirse conmovido. Había visto tantas sonrisas interesadas en su vida que la autenticidad de Valeria lo tocaba de manera inesperada. Su corazón, antes cerrado por desconfianza, empezaba a sentir algo que no podía controlar: esperanza. Y esa esperanza lo empujaba a seguir adelante, a observar, a aprender y a valorar cada pequeño gesto de afecto que Valeria ofrecía a Clara y al mundo que los rodeaba. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de los árboles y las sombras se alargaban sobre el jardín, Daniel se detuvo un momento, respirando profundamente. Clara, con los brazos extendidos hacia una flor que acababa de recoger Valeria, gritó emocionada:
«Mira, papá, Valeria me enseñó a cuidarlas». El corazón de Daniel se llenó de una mezcla de emoción y responsabilidad. Sabía que su búsqueda apenas comenzaba, que cada día traería nuevas pruebas y que descubrir quién tenía un corazón puro no sería fácil. Pero en ese instante, mientras observaba a Valeria interactuar con Clara, comprendió algo esencial. El amor verdadero no se encuentra en las riquezas ni en las apariencias. Se descubre en los gestos pequeños, en la paciencia, en la entrega sincera y desinteresada. Y así, mientras el viento nocturno mecía suavemente las hojas del jardín, Daniel entendió que su misión apenas comenzaba y que lo que estaba por descubrir cambiaría su vida y la de su hija para siempre. Cada acción, cada mirada y cada sonrisa de Valeria serían ahora un indicador de algo mucho más importante que el dinero: la pureza del corazón humano. Los días en la mansión transcurrían con una rutina tranquila, pero llena de detalles que solo Daniel podía notar. Cada mañana, antes de que el sol se alzara por completo, se levantaba para preparar el jardín. Sus manos, acostumbradas a la tierra y a las herramientas, eran capaces de transformar cualquier espacio en un pequeño paraíso. Mientras trabajaba, observaba a Clara corretear entre los senderos, con su risa ligera como melodía constante, y a Valeria, siempre atenta a cada necesidad, ya fuera de la niña, de los animales del jardín o de los demás empleados. Daniel admiraba la naturalidad con la que Valeria entregaba su tiempo y su cariño sin esperar nada a cambio, y esa entrega silenciosa comenzaba a abrir lentamente su corazón. Sin embargo, la realidad de Daniel era compleja. Durante años había vivido rodeado de personas interesadas en su fortuna y no en él como ser humano. Cada gesto amable que recibía solía estar teñido de segundas intenciones, y eso lo había hecho desconfiar incluso de sus propios sentimientos. En veces, mientras observaba a Valeria interactuar con Clara, sentía miedo de ilusionarse demasiado, de dejarse llevar por emociones que podrían no ser correspondidas si su verdadero estatus se descubría. Aún así, su deseo de que Clara tuviera una figura maternal que realmente la amara lo impulsaba a continuar con su plan. Las noches eran el momento en que Daniel se permitía soñar en silencio. Soñaba con un hogar lleno de risas, con tardes tranquilas en el jardín, con Valeria enseñando a Clara a cuidar cada flor con paciencia y dedicación. Soñaba con un vínculo genuino, sin máscaras, en el que la confianza y el cariño fueran la base de todo. Cada sueño estaba acompañado de un temor secreto. ¿Podría alguien amar a Clara sin importar su riqueza? ¿Podría Valeria ser esa persona? Cada noche, mientras las estrellas aparecían en el cielo, se repetía la misma reflexión. La verdadera riqueza no se encuentra en el dinero, sino en el amor y la sinceridad. Durante el día, la convivencia con Valeria y Clara le enseñaba más de lo que él esperaba. Aprendió a notar la ternura en los gestos cotidianos, cómo Valeria se inclinaba para recoger una flor caída de forma delicada, cómo escuchaba atentamente cada pregunta de Clara sin interrumpirla, cómo recordaba pequeños detalles de la niña que otros pasaban por alto. Cada observación era un recordatorio de que la bondad genuina se encuentra en los actos pequeños, en la paciencia y en la atención sincera hacia los demás. Pero no todo era armonía. Daniel también enfrentaba su propia inseguridad y miedo a ser descubierto. Cada mirada de Valeria, cada gesto que demostraba curiosidad por él, lo hacía cuestionar si su plan de fingir ser un hombre humilde podría mantener la ilusión sin romper la confianza que empezaba a construirse. A veces sentía un nudo en el estómago al pensar que cualquier error podría arruinarlo todo. Un comentario inoportuno, un descuido o incluso la simple revelación de la verdad podrían cambiarlo todo. Aún así, Daniel encontró fuerza en las pequeñas victorias diarias. Un día, mientras enseñaba a Clara a plantar semillas de girasol, notó cómo Valeria observaba con atención, sonriendo ante la alegría de la niña.
Ese simple momento le mostró que el amor genuino podía crecer incluso en las circunstancias más inesperadas. Comenzó a comprender que la paciencia y la constancia eran la clave. No se trataba de forzar la conexión, sino de permitir que surgiera de manera natural, respetando los tiempos de cada uno. Además, la rutina cotidiana revelaba un lado de Daniel que pocas veces había explorado: la capacidad de disfrutar lo simple, de encontrar satisfacción en el esfuerzo diario y en los pequeños gestos de gratitud. Cada sonrisa de Clara, cada gesto amable de Valeria, cada flor que florecía gracias a sus cuidados, se convertía en un recordatorio de que la felicidad no estaba en la riqueza material, sino en la conexión humana, en el cuidado y en la entrega sincera. A medida que los días pasaban, Daniel también comenzó a reflexionar sobre sus propios deseos y sueños ocultos. Durante años, había puesto su vida profesional y su fortuna como prioridad, descuidando su capacidad de confiar y amar. Ahora, al observar a Valeria y Clara, entendía que los sueños más importantes no se compran ni se planifican, se sienten y se viven. Cada día, cada gesto, cada conversación se convertía en una lección silenciosa sobre la importancia de la empatía, la paciencia y la honestidad. Un momento clave ocurrió una tarde mientras Daniel y Valeria arreglaban juntos los macizos de flores. Clara corría de un lado a otro, su risa llenando el aire, y de repente tropezó con una piedra. Valeria reaccionó de inmediato, asegurándose de que no se hubiera lastimado, mientras Daniel sentía una mezcla de alivio y emoción profunda. Ver la dedicación de Valeria hacia su hija, su forma natural de protegerla y enseñarle al mismo tiempo, le mostró con claridad que no se trataba solo de observar, sino de permitir que la relación crezca de manera genuina, sin forzar nada. Esa noche, mientras la luz de la luna bañaba el jardín y las sombras de los árboles danzaban suavemente, Daniel reflexionó sobre todo lo que había aprendido en tan solo unos días. Comprendió que los sueños ocultos que había tenido durante años no eran inalcanzables, pero sí requerían paciencia, observación y valentía. Y más que nada, entendió que su búsqueda no era solo por encontrar a alguien que amara a Clara, sino también por redescubrir su propia capacidad de amar, confiar y abrir su corazón después de tantos años de desilusión. Con esa certeza, Daniel se preparó para enfrentar lo que vendría, consciente de que cada día en la mansión, cada momento junto a Valeria y Clara, lo acercaba un paso más a descubrir la verdad sobre los corazones genuinos y sobre sí mismo. Sabía que el camino no sería fácil, que surgirían obstáculos y desafíos, pero por primera vez en mucho tiempo sentía una esperanza profunda, la de que el amor verdadero podía encontrarse incluso en medio de pruebas, secretos y miedos. Los primeros días de convivencia en la mansión habían sido tranquilamente reveladores, pero pronto Daniel se dio cuenta de que la verdadera prueba apenas comenzaba. El primer desafío no tardó en presentarse y lo hizo de la manera más inesperada. Una mañana lluviosa, mientras el jardín se llenaba de charcos y la tierra húmeda olía a vida, Clara corría entre los senderos, saltando sobre los charcos sin preocuparse por ensuciar su ropa. Daniel, ocupado en plantar nuevas flores, no pudo evitar preocuparse. La lluvia aumentaba y el riesgo de resbalones y accidentes crecía con cada instante. Valeria, siempre atenta, trataba de seguir el ritmo de la niña, advirtiéndole con suavidad cada posible peligro. Pero Clara, llena de energía e inocencia, no siempre escuchaba. De repente, un pequeño resbalón provocó que la niña cayera cerca de un arbusto lleno de espinas. Daniel reaccionó de inmediato, corriendo para protegerla, pero no llegó a tiempo. Una de las espinas arañó levemente su brazo. El susto en los ojos de Clara y la expresión de preocupación de Valeria lo golpearon con fuerza.
recordándole que, por más precauciones que tomara, nunca podría controlar todo a su alrededor. Ese incidente fue solo el inicio de un día lleno de tensiones. Mientras intentaban secar y limpiar a Clara, Daniel notó cómo Valeria manejaba la situación con calma y paciencia, pero también con firmeza. La forma en que protegía a la niña sin perder la serenidad lo sorprendió profundamente. Era la primera vez que Daniel sentía que alguien podía enfrentarse a los desafíos de la vida cotidiana con una combinación perfecta de afecto y determinación. Pero a la vez, esa escena le hizo reflexionar sobre la complejidad de su plan. Fingir ser un hombre común para descubrir a alguien con un corazón genuino era mucho más complicado de lo que imaginaba. Durante las siguientes horas, pequeños incidentes comenzaron a acumularse. Una maceta que se cayó, un gato del vecindario que se escondía y asustaba a Clara, e incluso un error en la preparación del almuerzo que causó tensión en la cocina. Cada situación parecía poner a prueba tanto la paciencia de Valeria como la capacidad de Daniel para mantener su identidad oculta. Sentía que cualquier gesto mal interpretado podía arruinar la confianza que estaba empezando a construir. Sin embargo, también fue en este primer desafío donde Daniel comenzó a descubrir la verdadera esencia de Valeria. Observó cómo se enfrentaba a cada situación con una mezcla de ternura y firmeza, cómo enseñaba a Clara a asumir pequeñas responsabilidades mientras la consolaba y cómo, a pesar de las dificultades, su sonrisa nunca desaparecía. Cada gesto de Valeria mostraba algo que Daniel no había visto en mucho tiempo: autenticidad, bondad y un amor genuino hacia los demás. Pero la tensión no solo estaba fuera de él, también surgía dentro. Daniel se encontró lidiando con emociones contradictorias: miedo, admiración y un creciente afecto hacia Valeria. Temía que cualquier error, cualquier palabra maldicha o gesto inadvertido revelara su verdadera identidad y arruinara todo lo que había construido. Aún así, comprendió que este primer desafío era necesario. No se trataba solo de proteger a Clara, sino también de aprender a confiar en el corazón de otra persona y en su propia capacidad de amar y guiar sin depender del dinero o del estatus. Esa noche, mientras la lluvia continuaba golpeando suavemente los ventanales de la mansión, Daniel reflexionó sobre lo ocurrido. Comprendió que el primer desafío no era simplemente un accidente, era una prueba de paciencia, de observación y de empatía. Cada gesto, cada reacción, cada palabra de Valeria estaba demostrando su verdadera naturaleza, y él, al enfrentarse a sus propios miedos y dudas, también estaba aprendiendo una lección invaluable sobre la humildad y la importancia de valorar lo genuino por encima de lo superficial. El incidente con la lluvia y los pequeños conflictos del día sirvieron como un recordatorio poderoso. La vida real no está libre de obstáculos, y el amor verdadero no se mide en palabras, sino en cómo se enfrenta a las pruebas cotidianas. Daniel comprendió que la paciencia y la atención a los detalles serían sus mejores herramientas para continuar con su plan, y que la autenticidad de Valeria era un faro que lo guiaba en medio de sus propias inseguridades. Al final de esa primera jornada de pruebas, Daniel se sentó bajo un árbol, observando cómo Valeria acunaba a Clara mientras le contaba historias con voz suave y cálida. La niña, ajena a los secretos y preocupaciones de los adultos, reía con entusiasmo, sintiéndose amada y protegida. Daniel sonrió, reconociendo que, aunque el camino fuera complicado y lleno de desafíos, cada esfuerzo valía la pena. Por primera vez, sintió que su búsqueda estaba comenzando a dar frutos y que descubrir la verdad sobre los corazones genuinos era una lección que transformaría su vida para siempre. No mucho después del primer desafío, Daniel se enfrentó a una situación que marcaría un antes y un después en su corazón.
Era una tarde soleada, pero su claridad no lograba iluminar la confusión y el dolor que se acumulaban en su interior. Mientras él continuaba con su rutina de jardinería, observaba a Clara jugando cerca del estanque, lanzando pequeñas piedras al agua y riendo sin preocupación. Valeria estaba junto a ella, sosteniendo su mano con cuidado, enseñándole a ser paciente y a cuidar de cada detalle del jardín. Todo parecía armonioso, hasta que un visitante inesperado irrumpió en la mansión, el hermano de un antiguo amigo de negocios de Daniel, que lo había reconocido de inmediato, y sin entender el secreto que él guardaba, decidió intervenir. El hombre comenzó a hablar frente a Valeria y Clara, mencionando con arrogancia el verdadero estatus de Daniel, su riqueza y la fortuna que poseía. Sus palabras, cargadas de envidia y juicio, hicieron que Valeria frunciera el ceño, confundida y atónita, mientras Clara miraba a su padre con una mezcla de asombro e incomprensión. Daniel sintió cómo el mundo se le venía encima. Su secreto estaba a punto de ser revelado y, con él, la confianza que empezaba a construirse con Valeria y la seguridad de Clara pendían de un hilo. Intentó intervenir, explicar, pero las palabras parecían quedarse atrapadas en su garganta. Ver la incredulidad y la confusión en los ojos de Valeria fue como un golpe directo a su corazón. Durante un instante sintió que todo lo que había planeado, cada precaución tomada para demostrar la autenticidad del afecto de Valeria, se desmoronaba ante sus ojos. La herida emocional no provenía solo de la amenaza de perder la confianza, sino del miedo de que su hija presenciara cómo los adultos manipulaban la verdad y jugaban con sentimientos que deberían ser puros. Ese momento fue devastador. Daniel nunca había sentido tanta impotencia. Valeria, intentando comprender la situación, preguntó con voz temblorosa: ¿Es cierto que todo esto era un juego para ti? El dolor en sus palabras perforó el corazón de Daniel. No era un juego, era un experimento cargado de amor y temor a la decepción, pero él no había sabido transmitirlo de manera que Valeria pudiera comprenderlo. Cada palabra que pronunciaba el hombre que lo había descubierto parecía agrandar la distancia entre ellos, y Daniel se sintió atrapado en un laberinto de emociones que incluían miedo, culpa y desesperación. Clara, sin entender del todo lo que ocurría, abrazó a Daniel con fuerza, como si percibiera el peso de la situación y quisiera protegerlo a su manera. Ese gesto lo llenó de una mezcla de ternura y tristeza. Comprendió que su mentira, aunque bien intencionada, había creado una grieta que amenazaba con separarlo de las personas más importantes en su vida, su hija y la mujer que empezaba a ocupar un lugar central en su corazón. Durante horas, Daniel trató de recomponerse, de encontrar las palabras adecuadas para explicar lo inexplicable. Intentó mostrar su verdadero propósito, que su intención no era manipular, sino descubrir quién podría amar a Clara de manera auténtica. Pero la mirada de Valeria reflejaba confusión, dolor y un sentimiento de traición que no podía borrarse de un instante a otro. Cada intento de acercamiento se encontraba con un muro invisible de desconfianza y miedo. Esa noche, mientras el silencio de la mansión se instalaba, Daniel se sentó solo en el jardín, dejando que la oscuridad lo envolviera. Reflexionaba sobre sus decisiones y sobre la fragilidad de las emociones humanas. Comprendió que la verdad, por más noble que fuera, no siempre se recibe con comprensión inmediata. A veces, incluso los gestos más sinceros pueden ser malinterpretados, y eso puede causar heridas profundas en quienes amamos. La herida emocional de Daniel no era solo por la posibilidad de perder la confianza de Valeria, sino por la sensación de fracaso como padre. Temía que Clara, quien dependía de su guía y protección, sufriera la consecuencia de sus errores. Se dio cuenta de que el amor verdadero no se trata solo de mostrar bondad, sino de aprender a comunicar la verdad con honestidad y vulnerabilidad.
Mientras observaba el reflejo de la luna sobre las hojas mojadas del jardín, Daniel tomó una decisión silenciosa. No permitiría que esta herida lo definiera. Reconoció que cada desafío, cada dolor y cada malentendido eran parte de un aprendizaje necesario. Entendió que debía encontrar la manera de reconstruir la confianza, de demostrar con acciones y no solo palabras que su intención había sido siempre proteger y amar a Clara, y que su afecto por Valeria era genuino y profundo. El primer gran golpe emocional lo había dejado marcado, pero también más consciente. Sabía que los próximos días requerirían paciencia, humildad y sobre todo la valentía de enfrentar sus propios miedos. La lección de ese día fue clara. El amor verdadero no siempre es fácil, y las heridas emocionales son a menudo el camino hacia la comprensión y la conexión genuina. Con el corazón pesado pero decidido, Daniel se preparó para lo que vendría, sabiendo que su misión apenas comenzaba y que superar este dolor sería el primer paso hacia la reconstrucción de la confianza y la posibilidad de un amor auténtico. Los días posteriores al incidente con Valeria fueron un torbellino de emociones para Daniel. Cada mañana despertaba con la sensación de que todo podía desmoronarse en cualquier momento, que cualquier gesto malinterpretado volvería a abrir la herida que todavía dolía en su pecho. Observaba a Clara mientras jugaba, escuchaba sus risas y sus preguntas inocentes y sentía una mezcla de amor y miedo. El miedo a fallarle, a no poder protegerla de las decepciones de la vida, y la angustia de saber que su intento de descubrir un corazón genuino podía estar alejando a la mujer que empezaba a significar tanto para ambos. Esa mañana en particular, Daniel salió al jardín con la intención de reorganizar los parterres, pero no encontraba consuelo ni concentración. Cada movimiento de Valeria lo perturbaba. La manera en que se inclinaba para ayudar a Clara, la ternura con la que le hablaba, la paciencia infinita con que corregía los errores de la niña. Todo lo que antes le inspiraba confianza, ahora le generaba angustia. Se sentía atrapado entre dos mundos, el del hombre que fingía ser humilde y el del padre que deseaba proteger la inocencia de su hija, sin causar daño a Valeria ni traicionar la confianza que aún quedaba. El punto de quiebre llegó durante un almuerzo en la mansión. Valeria, intentando mantener la normalidad, sirvió la comida a Daniel y a Clara mientras charlaban sobre trivialidades. Pero él no podía concentrarse. Su mente repentinamente se llenó de recuerdos de decepciones pasadas, de la soledad que había sentido por rodearse de personas interesadas solo en su riqueza. Sintió como un peso enorme se asentaba sobre su pecho, y de repente se dio cuenta de que no podía continuar fingiendo, que el esfuerzo de mantener la apariencia de hombre común comenzaba a asfixiarlo. Se levantó de la mesa abruptamente, dejando que Clara lo mirara confundida. Su mirada se cruzó con la de Valeria, que mostró una mezcla de sorpresa y preocupación. Daniel tomó aire, sintiendo que cada fibra de su ser gritaba por liberarse del miedo, la mentira y la angustia acumulada. El cansancio emocional era demasiado. Durante años había cargado con la responsabilidad de proteger a Clara y de descubrir un corazón puro, y ahora, frente a Valeria, comprendió que no podía continuar sin arriesgar todo lo que realmente importaba. Se retiró al jardín, caminando entre los senderos, mientras la brisa movía las hojas de los árboles, intentando encontrar claridad. Cerró los ojos y permitió que los recuerdos inundaran su mente. Las veces que su confianza había sido traicionada, las veces que su corazón se había roto por quienes solo buscaban aprovecharse de él, y las veces que había sentido que la soledad era inevitable. En ese instante, Daniel comprendió que estaba al límite. Si no encontraba una manera de actuar con honestidad y valentía, podría perder a la única persona capaz de ofrecer amor genuino a su hija y quizás a sí mismo.
El dolor se volvió tan intenso que Daniel sintió ganas de rendirse. Pensó en abandonar su plan, en dejar que el tiempo resolviera las cosas y en protegerse a sí mismo y a Clara de cualquier riesgo emocional. Pero entonces un pensamiento lo atravesó. ¿Y si rendirse significaba renunciar al único amor verdadero que podría cambiar su vida? ¿Y si su miedo le impedía reconocer que la bondad y el afecto genuino existían realmente? Fue en ese momento de crisis que Daniel comprendió que debía enfrentar sus miedos, que debía dejar de huir de la verdad y abrir su corazón, aunque doliera. Cada lágrima contenida, cada duda y cada momento de desconfianza lo habían llevado hasta un punto de quiebre necesario. Un instante en el que tendría que decidir si continuaría viviendo con miedo o se atrevería a demostrar su autenticidad y su amor sincero. Esa noche, mientras observaba el reflejo de la luna sobre los senderos del jardín y escuchaba los pasos suaves de Clara entrando en la casa, Daniel tomó una decisión silenciosa pero firme. No permitiría que el miedo determinara su vida ni la de quienes amaba. Comprendió que los verdaderos lazos se construyen con valentía, con vulnerabilidad y con la voluntad de enfrentar incluso los momentos más dolorosos. Al mismo tiempo, supo que no sería un camino fácil. Tendría que demostrar con hechos, no solo con palabras, que sus intenciones eran puras. Tendría que reconstruir la confianza que el accidente anterior había sacudido y, sobre todo, permitir que el amor floreciera sin máscaras ni engaños. Ese instante, ese punto de quiebre, marcó el comienzo de un cambio profundo. La decisión de Daniel de enfrentar sus miedos y de luchar por lo que realmente importaba, incluso si eso significaba exponerse a dolor y decepción. Por primera vez en mucho tiempo, Daniel se permitió sentir esperanza. La esperanza de que la verdad, la autenticidad y la entrega sincera podrían transformar no solo su vida, sino también la de Clara y Valeria. Y mientras el viento nocturno recorría el jardín, supo que su verdadera misión apenas comenzaba: demostrar que el amor genuino, la bondad y la valentía podían superar cualquier obstáculo. Al amanecer del día siguiente, Daniel despertó con el corazón pesado, pero con una sensación diferente. Algo en el aire parecía anunciar un cambio. Mientras recorría el jardín, observó a Clara recogiendo flores silvestres con cuidado, y notó que Valeria la guiaba con paciencia, enseñándole con una ternura que pocas veces había visto. Fue en ese instante, viendo la conexión genuina entre madre e hija, que algo dentro de él despertó, una chispa de esperanza que le recordaba por qué había comenzado todo esto. Ese día decidió acercarse más a Valeria, sin revelar su verdadera identidad aún, pero permitiéndose pequeños gestos de cercanía y atención. La observó mientras ayudaba a Clara a plantar semillas y cómo corregía suavemente cada error, mostrándole que los tropiezos no eran fracasos, sino oportunidades de aprender. La admiración de Daniel crecía, pero ahora acompañada de una sensación de alivio. No estaba solo en su deseo de brindar amor y cuidado a su hija. Durante la tarde, un pequeño incidente volvió a poner a prueba la paciencia de Daniel. Clara tropezó nuevamente, esta vez con una raíz sobresaliente del jardín, pero en lugar de sentir miedo o desesperación, Daniel notó algo diferente en Valeria. Su reacción fue calma, segura, con una sonrisa tranquilizadora que parecía transmitir a la niña que todo estaba bien, que los errores no eran el fin del mundo. Aquella calma contagiosa, aquella firmeza cargada de cariño, encendió en Daniel la certeza de que la bondad verdadera existía y que Valeria era un ejemplo vivo de ello. Aprovechando un momento de tranquilidad, Daniel decidió abrir su corazón de una manera sutil, compartiendo recuerdos de su infancia y su vida pasada, sin revelar su identidad ni riqueza. Habló de sus miedos, de los momentos en que se sintió solo y desprotegido, y de su deseo profundo de encontrar un corazón capaz de amar a su hija sin interés ni expectativas.
Valeria lo escuchó atentamente, con ojos llenos de empatía, y aunque no podía imaginar toda la verdad, su reacción fue un bálsamo inesperado para Daniel. Sonrió y le dijo que comprendía, que todos merecían ser amados y protegidos, sin importar las circunstancias. Ese pequeño acto de escucha y comprensión fue suficiente para que Daniel sintiera que la chispa de esperanza se convertía en un fuego suave, pero constante. Comprendió que los corazones genuinos no solo se reconocen en los grandes gestos, sino también en la disposición de escuchar, de ofrecer apoyo sin condiciones y de aceptar a los demás con todas sus vulnerabilidades. Durante la tarde, Daniel comenzó a planear pequeñas sorpresas para Clara y Valeria, arreglar un rincón especial del jardín, plantar flores nuevas que ellas pudieran cuidar juntas y preparar un espacio donde la niña pudiera aprender mientras jugaba. Cada detalle estaba pensado para fortalecer los lazos que poco a poco empezaban a formarse y al mismo tiempo para mostrar, sin palabras, que su intención era pura y sincera. Al caer la noche, mientras las estrellas aparecían en el cielo, Daniel se sentó junto al estanque, observando el reflejo de las luces y escuchando el suave murmullo del agua. Por primera vez en semanas, sintió que la esperanza podía más que el miedo. Comprendió que el camino seguiría lleno de desafíos, pero que ahora tenía la fuerza interna para enfrentarlos, guiado por la convicción de que el amor verdadero y la bondad genuina siempre encuentran su camino. Ese día terminó con un gesto inesperado. Clara, con sus manos llenas de tierra y flores, se acercó a él y le dijo con inocencia: «Gracias por enseñarme a cuidar las flores, papi, y por estar siempre conmigo». Daniel sintió cómo su corazón se llenaba de una emoción profunda. Comprendió que cada sacrificio, cada temor y cada lágrima valían la pena si podía ver a su hija feliz, protegida y rodeada de amor genuino. Esa pequeña chispa de esperanza no solo iluminaba su corazón, sino que comenzaba a abrir un camino hacia la reconstrucción de la confianza y la posibilidad de un futuro lleno de afecto verdadero. Los días siguientes se convirtieron en un verdadero entrenamiento para el corazón y la paciencia de Daniel. Cada amanecer traía consigo nuevas oportunidades de demostrar amor, de aprender a confiar y de construir lazos genuinos con Clara y Valeria. Ya no se trataba únicamente de observar desde la distancia, sino de involucrarse activamente, de ser parte de la vida de ellas de manera tangible, con pequeños gestos y decisiones que reflejaran su compromiso y su sinceridad. La rutina diaria se transformó en un escenario de aprendizaje constante. Daniel enseñaba a Clara a cuidar el jardín con dedicación, pero no sin cometer errores. Más de una vez, una maceta se caía o una semilla se perdía, y aunque su corazón se llenaba de frustración, Valeria estaba allí, corrigiendo con paciencia y sonriendo ante los tropiezos. Cada caída se convertía en una oportunidad para crecer, y cada sonrisa de Clara y cada gesto de aprobación de Valeria reforzaban en Daniel la idea de que estaba en el camino correcto. Pero no todo fue sencillo. El miedo a ser descubierto seguía presente, y en más de una ocasión, Daniel se sorprendió hablando más de lo necesario o demostrando conocimiento que podía delatar su verdadera identidad. Cada vez que esto sucedía, sentía un vértigo interno, una mezcla de culpa y ansiedad que lo obligaba a detenerse y recalibrar sus acciones. Aprendió a caminar con equilibrio entre lo que podía revelar y lo que debía mantener en secreto, entendiendo que la paciencia y la prudencia eran tan importantes como la sinceridad. En el transcurso de estas semanas, pequeños logros comenzaron a consolidar la relación entre ellos. Una tarde, mientras Clara y Daniel plantaban girasoles juntos, Valeria se unió con una sonrisa y un comentario elogioso sobre el esfuerzo de la niña. Esa interacción sencilla
pero cargada de autenticidad, hizo que Daniel se diera cuenta de que no necesitaba grandes gestos para demostrar amor. Bastaba con la constancia, la atención a los detalles y la entrega desinteresada. Sin embargo, el camino de la superación también trajo consigo pruebas más difíciles. Una visita inesperada de un antiguo conocido de Valeria, que dudaba de sus capacidades como cuidadora, puso a prueba su confianza. Daniel observó cómo ella defendía con firmeza su lugar, explicando con humildad y seguridad su dedicación hacia Clara. Ese momento lo conmovió profundamente. Valeria no solo tenía un corazón puro, sino también una fortaleza interior que no dependía de riquezas ni títulos, sino de convicciones y valores verdaderos. Cada uno de estos desafíos fortaleció a Daniel. Aprendió que la superación no es lineal, que incluye caídas, dudas y momentos de frustración, pero que cada esfuerzo realizado con honestidad y amor genera resultados que trascienden lo material. Los pequeños triunfos, como ver a Clara feliz después de plantar nuevas flores o escuchar una palabra amable de Valeria, se convirtieron en recordatorios de que el camino valía la pena. Además, Daniel comenzó a reflexionar sobre su propio crecimiento. Comprendió que su misión de descubrir un corazón genuino no solo era un esfuerzo por encontrar amor para Clara, sino también un proceso para reencontrarse consigo mismo, para aprender a abrirse emocionalmente, a confiar y a valorar la sinceridad en todas sus formas. Cada desafío superado le enseñaba que el verdadero poder reside en la capacidad de amar, de ser vulnerable y de actuar con integridad, incluso cuando no hay certezas ni recompensas inmediatas. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse y pintaba de dorado los senderos del jardín, Daniel sintió una satisfacción profunda. Observaba a Clara ayudando a Valeria a colocar nuevas plantas y por primera vez en mucho tiempo se permitió sonreír sin reservas. Sintió que su esfuerzo estaba dando frutos, que la semilla de amor y confianza que estaba sembrando comenzaba a florecer lentamente. Ese día comprendió que la superación no se trataba solo de enfrentar obstáculos externos, sino de vencer los miedos internos, de aprender a equilibrar el corazón con la razón y de persistir incluso cuando los resultados no son inmediatos. Cada acción, cada gesto y cada palabra se convirtió en una lección viva, recordándole que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en la capacidad de construir relaciones genuinas y profundas. Y así, mientras la noche caía sobre la mansión y las luces iluminaban suavemente los senderos, Daniel cerró los ojos un momento, respirando hondo, sintiendo en su pecho la certeza de que estaba en el camino correcto. Sabía que aún quedaban desafíos mayores, pero también comprendía que la superación requiere tiempo, paciencia y amor, y estaba dispuesto a continuar, sin rendirse, porque el amor verdadero y la bondad genuina valían cada esfuerzo, cada caída y cada instante de incertidumbre. Todo parecía avanzar lentamente hacia la normalidad. Daniel había aprendido a equilibrar su fachada humilde con los gestos de cariño y cuidado hacia Clara y Valeria, y la relación entre ellos comenzaba a fortalecerse. Sin embargo, la vida tenía preparado un giro inesperado que pondría a prueba no solo su paciencia, sino también su capacidad de confiar en los sentimientos de los demás. Una tarde, mientras Daniel trabajaba en la parte trasera del jardín, escuchó voces elevadas cerca de la entrada principal. Al acercarse, vio con sorpresa cómo un grupo de vecinos y periodistas locales se agolpaba frente a la mansión. Habían descubierto, gracias a una filtración, que el jardinero humilde que había cautivado a todos con su bondad no era otro que Daniel Montes, un millonario reconocido por su fortuna y filantropía. La noticia se había esparcido como fuego, y de inmediato Valeria y Clara se vieron rodeadas de curiosidad y miradas ajenas. El corazón de Daniel se aceleró.
Había logrado mantener su secreto durante semanas, observando y aprendiendo sobre el verdadero corazón de Valeria, y ahora todo podía venirse abajo en cuestión de minutos. Temía que la confianza que había empezado a construir se rompiera de manera irremediable. Valeria, al escuchar la noticia, se quedó inmóvil por un momento. Sus ojos reflejaban sorpresa, confusión y una leve sensación de traición. Clara, sin entender del todo lo que estaba pasando, se aferró a la pierna de Daniel, buscando seguridad y protección. Pero entonces ocurrió algo inesperado. En lugar de rechazo o sorpresa negativa, Valeria respiró hondo y con una serenidad que dejó a Daniel sin palabras, se acercó a él y le dijo: «No importa si eres rico o pobre, lo que vi estos días fue tu corazón, y eso es lo que realmente cuenta». Daniel sintió como una mezcla de alivio y emoción lo invadía. En medio de la tormenta había surgido una prueba definitiva de autenticidad. Valeria no estaba impresionada por su riqueza ni su estatus. Había observado sus acciones, su dedicación hacia Clara y su sinceridad en los momentos difíciles, y eso había sido suficiente para ella. Pero el giro no terminó allí. Entre la multitud, un periodista curioso decidió acercarse, preguntando por qué Daniel había fingido ser un jardinero. Antes de que pudiera responder, Clara intervino con la inocencia que solo un niño puede tener, diciendo con voz clara y decidida: «Papá solo quería que todos vieran lo bueno que es Valeria». El comentario inesperado de Clara generó un silencio momentáneo. Daniel se agachó y la abrazó, sintiendo una emoción profunda. Aquello era más que una prueba de sinceridad. Era un recordatorio de que las acciones hablan más fuerte que las palabras, y que el amor genuino se reconoce incluso por los ojos más pequeños y sinceros. Valeria, viendo la reacción de Daniel y escuchando las palabras de Clara, sonrió con suavidad. Comprendió que, a pesar de las complicaciones y el secreto revelado, la esencia de Daniel no había cambiado. Seguía siendo un hombre dedicado, honesto y capaz de amar de manera auténtica. Esa revelación inesperada fortaleció su vínculo, demostrando que la sinceridad y la bondad siempre encuentran la manera de emerger, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. A partir de ese momento, la dinámica entre ellos cambió. Daniel ya no necesitaba fingir. Podía mostrarse tal como era, confiando en que el amor y la bondad que había mostrado no dependían de la riqueza ni de la apariencia. Valeria, a su vez, se convirtió en un pilar aún más firme, demostrando que la autenticidad y la valentía son las bases de cualquier relación verdadera. El giro decisivo también tuvo un efecto en Daniel. Comprendió que los obstáculos inesperados no siempre traen consecuencias negativas. A veces son oportunidades para revelar la esencia verdadera de las personas y para fortalecer los lazos construidos con honestidad. La vida, pensó, es impredecible, pero la verdad y la bondad siempre encuentran su camino. Esa noche, mientras la mansión se sumía en la tranquilidad y Clara dormía con una sonrisa, Daniel se permitió respirar con alivio. La prueba más grande hasta el momento había llegado, y él la había superado con el corazón intacto. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que la esperanza, la dedicación y la autenticidad podían transformar no solo su vida, sino la de quienes amaba. Con ese giro inesperado, Daniel comprendió que la historia que había comenzado con un secreto y un plan cuidadosamente elaborado estaba entrando en una nueva etapa, una etapa donde la verdad, la valentía y la bondad serían las protagonistas y donde el amor genuino tendría la oportunidad de florecer sin barreras ni máscaras. Con la revelación de su verdadera identidad, Daniel sintió un alivio profundo, pero también una nueva responsabilidad. Ya no podía esconderse detrás de una fachada. Debía actuar con total sinceridad y demostrar con hechos que su amor y su dedicación hacia Clara y Valeria eran genuinos. Este momento marcaba el inicio de su gran transformación.
el paso de un hombre prudente y temeroso a alguien capaz de abrir por completo su corazón, sin importar las consecuencias. En los días que siguieron, Daniel comenzó a participar activamente en la vida de Clara y Valeria, no como un observador, sino como un padre presente y un compañero confiable. Aprendió a equilibrar su autoridad con la ternura, guiando a la niña en sus juegos y enseñanzas mientras compartía momentos de risas, abrazos y complicidad. Cada gesto, desde ayudar a plantar un nuevo árbol hasta contar historias antes de dormir, se convirtió en una prueba de su compromiso y de su transformación interior. Valeria, por su parte, mostró también un cambio significativo. Al ver la autenticidad de Daniel y su disposición a abrirse sin miedo, comenzó a confiar plenamente en él. Sus interacciones dejaron de estar teñidas de dudas. Ahora estaban marcadas por la cooperación, la comprensión y el afecto mutuo. Cada conversación era honesta, cada gesto genuino, y juntos formaban un equipo que cuidaba y protegía el corazón de Clara, fortaleciendo un vínculo que se volvía inquebrantable. Pero la transformación de Daniel no se limitó a la relación con Valeria y Clara. También comenzó a verse a sí mismo de manera diferente. Comprendió que la riqueza verdadera no se mide en dinero ni propiedades, sino en la capacidad de amar, de entregarse y de construir relaciones sinceras. La seguridad, la paciencia y la humildad se convirtieron en sus nuevas fortalezas, y cada día experimentaba la satisfacción de vivir de acuerdo con esos valores. Un día especial, Daniel decidió organizar una pequeña celebración en el jardín. Preparó con sus propias manos un espacio lleno de flores, luces y detalles pensados para Clara y Valeria. Cuando Valeria llegó y vio el esfuerzo y la dedicación que Daniel había puesto, sus ojos se llenaron de emoción. Clara, corriendo de un lado a otro con alegría, abrazó a Daniel y exclamó: «Esto es perfecto, papá». Ese instante fue el reflejo máximo de la transformación de Daniel. Todo el miedo, la duda y la tensión de los días anteriores se disiparon al ver la felicidad genuina de quienes amaba. Comprendió que la verdadera recompensa no estaba en mantener un secreto ni en probar el corazón de alguien, sino en permitir que la autenticidad, la bondad y el amor fluyeran libremente. Con el tiempo, la mansión se convirtió en un lugar donde la riqueza material dejaba paso a la riqueza del espíritu. Las risas de Clara llenaban los pasillos, las conversaciones sinceras con Valeria reforzaban la confianza, y cada acción de Daniel estaba impregnada de amor y dedicación. Su transformación había alcanzado su punto culminante. De un hombre temeroso y reservado, había emergido un padre presente, un compañero leal y un ser humano capaz de amar sin condiciones. La gran transformación no fue solo para él, sino para todos los que lo rodeaban. Valeria, al conocer su verdadero corazón, aprendió a confiar plenamente. Clara, al sentirse protegida y amada, creció con seguridad y alegría. Y Daniel, al descubrir la fuerza del amor genuino, comprendió que la vida tenía un significado más profundo que cualquier fortuna. Al caer la noche, mientras observaban el jardín iluminado por las luces suaves y el aroma de las flores recién plantadas, Daniel tomó la mano de Valeria y la abrazó con ternura. No necesitaban palabras para entenderse. La conexión que habían construido era evidente, palpable y sincera. En ese momento, Daniel comprendió que la gran transformación había sucedido. El amor, la honestidad y la entrega habían vencido el miedo, y la verdadera riqueza de la vida se encontraba en los sentimientos genuinos. Ese día, Daniel supo que su misión estaba cumplida. La búsqueda de un corazón puro, la superación de sus miedos y la construcción de un vínculo sincero habían dado frutos. La mansión, antes símbolo de riqueza material y soledad,
se había convertido en un hogar lleno de vida, amor y esperanza, demostrando que la verdadera riqueza siempre reside en lo que se siente y se comparte con quienes amamos. Con el tiempo, la mansión se transformó en un verdadero hogar, no solo en su apariencia, sino en el espíritu que llenaba cada rincón. Daniel había aprendido que la verdadera riqueza no estaba en el dinero ni en los títulos, sino en los lazos humanos que se construyen con amor, sinceridad y dedicación. Cada risa de Clara, cada gesto de cariño de Valeria y cada momento compartido en el jardín eran la prueba tangible de que la vida podía cambiar radicalmente cuando se apuesta por el corazón y no por las apariencias. Daniel reflexionaba a menudo sobre todo lo vivido, la soledad que lo llevó a fingir ser humilde, los desafíos diarios que pusieron a prueba su paciencia, la herida emocional que casi lo hace desistir y finalmente la chispa de esperanza que lo impulsó a continuar. Todo había sido parte de un viaje que no solo le enseñó sobre los demás, sino también sobre sí mismo. Comprendió que los obstáculos y errores no son fracasos, sino oportunidades de aprender y crecer, de descubrir la fuerza que reside en enfrentar la vida con valentía y autenticidad. Valeria y Daniel, al mirar a Clara jugando en el jardín iluminado por el sol, compartían una mirada cómplice. En esa mirada había gratitud, respeto y reconocimiento mutuo. Sabían que lo que habían construido juntos era mucho más que una relación. Era un legado de amor genuino, de paciencia y de la capacidad de ver más allá de las apariencias. Cada gesto cotidiano, cada palabra sincera y cada cuidado compartido eran pequeñas piedras que cimentaban un vínculo que duraría toda la vida. Daniel entendió que la verdadera misión no había sido solo encontrar a alguien que amara a su hija, sino aprender a abrir su corazón, a valorar la autenticidad y a permitir que los sentimientos genuinos guiaran sus decisiones. La experiencia le enseñó que el amor verdadero no busca recompensas ni se mide en riquezas, sino en acciones, en compromiso y en la capacidad de dar sin esperar nada a cambio. Un día, mientras observaban el atardecer desde la terraza de la mansión, Clara le tomó la mano y le dijo con la inocencia que solo los niños poseen: «Papá, gracias por enseñarme que lo más importante es el corazón». Esas palabras tocaron profundamente a Daniel. Supo que todo el camino recorrido, cada miedo enfrentado y cada desafío superado habían valido la pena. No solo había encontrado un corazón genuino en Valeria, sino que había descubierto su propia capacidad para amar, cuidar y transformar vidas a través de la sinceridad y la bondad. Con el corazón lleno, Daniel miró a Valeria y luego a Clara, comprendiendo que el legado que estaba construyendo no sería recordado por las riquezas que alguna vez tuvo, sino por los sentimientos que había sembrado y cultivado en quienes más amaba. La verdadera riqueza, pensó, siempre reside en el amor que damos, en la paciencia que mostramos y en la autenticidad que mantenemos, incluso frente a los desafíos más difíciles. Al cerrar los ojos esa noche, mientras la mansión se llenaba del silencio apacible del hogar, Daniel sintió una paz profunda. La lección estaba aprendida. La vida no se mide por lo que poseemos, sino por la capacidad de amar y de tocar los corazones de quienes nos rodean. Su historia, la de Clara y Valeria, se había convertido en un ejemplo de esperanza, resiliencia y amor genuino, demostrando que, cuando seguimos el camino del corazón, la felicidad y la verdadera riqueza están siempre al alcance de nuestra mano. Y así, entre flores recién plantadas, risas sinceras y abrazos compartidos, Daniel comprendió que el mayor legado que podía dejar no era una fortuna material, sino un hogar lleno de amor, donde cada día se celebrara la vida, la autenticidad y la belleza de los sentimientos genuinos.